tema que vamos a tratar en la línea de lo que estamos teniendo las últimas semanas. Empezamos la semana pasada y vamos a continuar durante algunas más. Es que Amistad es una iglesia que acepta los retos, ¿vale? Amistad es una iglesia que acepta los retos. Quiero, mientras dejamos aquí este versículo, quiero recordar algunas cosas. Dios había prometido a Abraham la tierra que él estaba pisando. Abraham era la tierra que iba a pisar y la tierra que estaba pisando. Abraham era un hombre nómada, él tenía rebaños, él llevaba, tenía ovejas, iba de un lugar a otro y Dios le había prometido esa tierra. Pocas generaciones después de Abraham, resulta que los israelitas eran esclavos en Egipto. Y Dios llamó a un hombre que se llamaba Moisés, y estamos hablando, Abraham puede ser, recordad que Abraham hace aproximadamente 4.000 años, Abraham pudo ver las pirámides de Egipto. Fíjate, yo a veces pienso cuando veo documentales o lo que sea, mira, puede ser que Abraham las viera, ¿vale? Es impresionante. Luego Dios llamó a ese hombre Moisés. Moisés fue el gran constructor del judaísmo. Dios hace milagros, Dios hace muchísimas cosas, Dios está en la fuente de todo lo bueno, pero Dios con frecuencia escoge a personas para hacer ciertas cosas, ¿correcto? Entonces, Dios llamó a Moisés para sacar a ese pueblo que estaba esclavizado en Egipto, para llevarlo a la tierra que él había prometido, a ese antecesor de Moisés que era Abraham. Y en aproximadamente unos 1500 años antes de Jesucristo, salió el pueblo de Israel. Sabéis que Moisés no entró en la tierra prometida, Moisés no entró en la tierra de Canaán, eso Dios se lo encomendó a otra persona, a Josué, y Dios le dijo, bueno, pues venga, pues conquistad la tierra, ¿vale? Y ellos conquistaron la tierra, pero hay algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, ¿puedes poner, por favor, Jueces capítulo 3, versículo 1? Está diciendo, estas son las naciones que el Señor dejó para... Estoy leyendo de Biblia de las Américas. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, ¿vale? Es decir, de alguna forma quedaron allí algunas naciones y dice, bueno, Dios las ha dejado para que el pueblo de Israel, las siguientes generaciones, o al menos la siguiente generación, conozca la guerra. ¿Verdad que es diferente el hecho de que te hayan comentado, otros te hayan comentado algo que Dios ha hecho, algo que ha pasado? Eso es diferente al hecho de que tú personalmente lo hayas experimentado, que tú personalmente hayas luchado por eso. Bueno, pues eso es algo que pasó allí, ¿no? Que tenemos aquí en esto de que Dios dejó ciertas naciones para probar con ellas. Pero en Josué capítulo 23, que es el libro anterior, hay también un versículo muy revelador. Josué capítulo 23, versículo 13, dice que ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, ¿vale? Y como espinas en vuestros ojos. Entonces, es algo, yo recomiendo leer estos pasajes de la Biblia tranquilamente en casa. Dice que esas naciones delante de vosotros, que vosotros estáis dejando, van a ser espinas en vuestros ojos. Eso es lo que está diciendo ahí. Luego, lo que queda claro de todo el contexto es que los israelitas conquistaron la tierra prometida, pero dejaron bolsas de enemigos, dejaron bolsas de cananeos en la tierra conquistada. Y eso
es algo que suena tanto a lo que puede pasar con la vida de muchos de nosotros, que vamos a intentar explicarlo un poco más, ¿vale? En este contexto, ¿puedes por favor poner ahora 1 de Samuel capítulo 17, versículo 1? Que es nuestra base de hoy. Dice que los filisteos reunieron, y ya estamos hablando de la época de David, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en este sitio, Efes Damim o algo así. Entonces, estas bolsas de filisteos que habían quedado, Dios le había dicho conquistar la tierra, estas bolsas que Dios, que estaba diciendo también ahí Josué, van a ser espinas en vuestros ojos, de allí es de donde sale el pasaje que hoy estamos repasando. Fijaos, los filisteos en un momento determinado se juntan para la guerra contra Israel. Y se juntan no en un sitio, digamos, en un tercer lugar o algo así, sino que se juntan en este sitio llamado Soco, que pertenece a Judá, en la propia tierra de Israel. Y realmente se está cumpliendo lo que Dios había dicho que iba a pasar. Nunca, al no acabar nunca con los filisteos en este terreno, en este tiempo, realmente los filisteos estuvieron dando problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas a Israel. Cuando surge Goliat, porque realmente estamos viendo el pasaje de David y Goliat, está diciendo, si puedes poner, por ejemplo, en el versículo, vamos a ver el versículo 3, estamos hablando de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 3. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era lo que aquí dice 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros. ¿Tú te imaginas? Yo no sé cuántos son 3 metros, pero tú te imaginas a lo mejor pues alguien así de este tamaño que sale delante del ejército enemigo, del ejército de Israel en este caso, y le dice, oye, pues, ¿por qué no venís a luchar conmigo? ¿Tú te imaginas la situación? Bueno, pues eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y cuando aquí está diciendo en el versículo 8 que Goliat se paró y... Versículo 8, ¿sí? Versículo 8, 1 Samuel 17, 8, que Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Fijaos, en este pasaje tenemos como 2 partes. Me llama mucho la atención que toda esta parte primera que estamos leyendo tiene que ver con lo que acabamos de leer en el versículo 8. Dice, y vosotros siervos de Saúl, pero ¿no sois vosotros siervos de Saúl? Y cuando estaba planteando Goliat en estos términos, el combate, ven aquí y pelea conmigo, ven aquí y vamos a arreglar cuentas, está diciendo, y no sois vosotros siervos de Saúl. Y en esta situación está planteando lo que yo quiero mostrar, es que Goliat está planteando la lucha contra Israel en términos pura y exclusivamente humanos, siervos de Saúl. Y en esa situación, el pueblo de Israel de alguna forma estaba mirando a su líder, a su responsable. De alguna forma, en este tiempo Saúl era el rey de Israel y de alguna forma estaban mirando a este hombre. Y este hombre, en lugar de estar luchando, en lugar de estar diciendo, bueno, pues
algo podremos hacer en esta situación, algo podremos hacer contra este Goliat. En lugar de eso, se ponen todos de acuerdo. Quiere decir que están encajados, están moviéndose exclusivamente en lo humano, en la situación humana, y eso no podía funcionar. Frente a un obstáculo tan grande, estaban en un temor paralizante. El versículo que hemos visto antes, que es el que yo he pedido que estuviera puesto, es que durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Durante 40 días. Y nadie era capaz de responder. Nadie era capaz de mostrarse en contra de ese gigante. Nadie era capaz de mostrarse en contra de esa situación opresora de parte de los filisteos. Era necesario otra cosa, ¿vale? Lo que yo quiero mostrar esta mañana es que esa situación que están viviendo allí los filisteos y los israelitas probablemente no es tan diferente de la situación que estamos viviendo algunos o muchos de nosotros. Porque igual que los israelitas no habían resuelto su situación y habían dejado bolsas de enemigos sin conquistar, que como dice la palabra de Dios se estaban convirtiendo en espinas en sus propios ojos, de esa misma manera algunos o muchos de nosotros podemos haber dejado bolsas de nuestra vida sin conquistar para Jesucristo. Y aunque nosotros hayamos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y aunque nosotros estemos confesando delante de cielos y tierra que el que está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, si nosotros nos quedamos en algo teórico y en algo que realmente en algo que es un poco más que una máxima de algún filósofo, entonces estamos dejando probablemente bolsas en nuestra propia vida, no en la vida de otro, no en la calle, no por allí, bolsas de enemigos sin conquistar, que en un momento determinado pueden convertirse en un problema real para nosotros y pueden convertirse en un gigante que nos está desafiando un día tras otro y se está poniendo delante de nosotros y dice, mira, mañana y tarde 40 días, que es 40 días es digamos que es una de esas cifras que aparecen con cierta frecuencia en la Biblia. Entonces, la repetición del problema, el cuántas veces uno mismo está viviendo, experimentando o pensando ese problema en su propia mente o en su propio espíritu, eso es algo que nos puede pasar a nosotros por falta, digamos, por no liquidar los asuntos pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar en esta mañana, básicamente. Ahora pasaremos a la segunda parte, que es lo que hizo David y todo esto. Pero quiero llamar la atención, y quiero llamar la atención radicalmente, de que cuando Jesús está diciendo que el que hace pecado es esclavo del pecado, seguramente tiene razón, ¿vale? Una de las cosas a las que yo tiendo a insistir mucho últimamente es que cada uno de nosotros tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Cuando nosotros animamos a una persona a entregar su vida a Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador, está claro que tú no puedes entregar algo que no tienes. Si no eres dueño de ti mismo, ¿qué entregas a Jesús? Entrego mi caos. Vale, está bien. Y Jesús acepta tu caos. Entrego mis problemas. Vale, está bien. Pero la madurez del ser humano, no ya la madurez del cristiano, sino la madurez del ser humano pasa por ser dueño y señor de uno mismo.
una vez que tú tienes tu vida, tú puedes decirle a Jesús, mi vida, ¿la ves? Está fatal, está destrozada, está muy mal, pero es lo único que tengo y yo te lo entrego a ti, ¿vale? Es la misma situación, por ejemplo, en el caso de algo que produce muchas dificultades en un matrimonio, una relación matrimonial o una relación de noviazgo incluso. Si tú no eres dueño de tu vida, si tú no eres señor de tu vida, señor no es señor mayúscula, ¿vale? El señor minúscula, ¿vale? A ver si vamos aquí al señor tal, al señor cual, ¿vale? Ahí con eso estamos bien. Si tú no eres dueño de tu vida, es difícil que tú puedas llegar a un acuerdo con tu cónyuge, con tu marido, con tu mujer, o con tu novio o con tu novia, de decir, comparto mi vida contigo, porque si no eres dueño de tu vida, si tu vida es una víctima de los problemas, de los avatares de la vida, de las dificultades, de vete a saber qué, pues es difícil que tú puedas llegar a compartirlo con alguien, ¿verdad? Eso es también lo que hay en la raíz de, por ejemplo, si hablamos de matrimonios, si hablamos, por ejemplo, alguien que se puede, yo que sé, haber divorciado varias veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que normalmente la persona que se ha divorciado, normalmente, no siempre, ¿vale? Luego no digas, no, que yo digamos que he asentado cátedra taxativamente, ¿vale? Normalmente, no quiere decir siempre. Si tú llevas el problema dentro de ti, entonces vas con esta persona y como el problema va dentro de ti, pues como que no funcionan las cosas, ¿vale? Dices, a la calle, me voy con otra o con otro. Y te coges a otra o a otro. Pues como si el problema está dentro de ti, pues da igual, porque como el problema no está allí, está aquí, pues entonces no vas a resolver nada, ¿no? Y vale, a la calle, que no me llevo bien contigo, que tal, que cual, vale, otro. Vas a una tercera persona, lo mismo, ¿vale? Si el problema está dentro de uno mismo, da igual donde mires, ¿no? Es como el que como el que discute con todo el mundo. Hay personas que discuten, hay personas que se dejan como pisar, entre comillas, por todo el mundo, y hay personas que discuten con todo el mundo. Si tú eres de los que discuten con todo el mundo, igual necesitas hablar con alguien. ¿Sabes? Esa cosa, ¿no? ¿Cómo vamos de hora? Tengo que saber cómo vamos de hora, que estamos muy... vale, vamos avanzando poco a poco. Muy bien. Entonces, fijaos una cosa. ¿Puedes poner el versículo 25 y a continuación el 26? De 1 Samuel 17, 25 y a continuación 26. Dice aquí, los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Eso es lo que siempre hemos querido todos, ser libres de los impuestos, que Hacienda no se fije en nosotros. Eso es lo que siempre hemos querido. Otra cosa nos da lo mismo, pero eso es lo que siempre hemos querido. Nuestros oscuros pensamientos. Y el versículo siguiente, eso es, perfecto. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo quiero animaros a leer este pasaje detenidamente, toda esta parte de 1 Samuel 17 detenidamente en casa, porque es que no tenemos tanto tiempo de hacer las cosas aquí. Pero es la primera vez que aparece Dios, y en este caso el Dios viviente, en este pasaje de David y Goliat. Fijaos, Goliat estaba situando la escena, por decirlo de alguna manera, en vosotros sois siervos de Saúl. Y como sois siervos de Saúl, que es un hombre igual que es este o igual que el otro, pues entonces vamos a pelear un mano a mano. Y como yo mido 3 metros, entonces pues te voy a destrozar, pero así a la primera, ¿vale?
Cuando David está entrando en esta situación, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y David está cambiando instantáneamente el escenario de la lucha. Hasta este momento estaban todos bloqueados. Hasta este momento estaban todos lo que se llama en un temor paralizante. El temor paralizante, sabes que cada uno reacciona al temor pues, de una manera determinada. Unos salen corriendo, otros chillan como si los fueran a matar ahí mismo y pues otros se quedan parados y bloqueados, cada uno de esa manera. Bueno, probablemente Saúl había perdido gente en este ejército por las amenazas del filisteo, pero la mayor parte, y desde luego Saúl, el rey, estaban paralizados de miedo. David cambió el escenario. Instantáneamente, él cambió el escenario del combate. Y eso es muy llamativo también, porque efectivamente, si nosotros estamos luchando con esas bolsas dentro de nosotros, de nuestras debilidades, nuestras faltas de lo que sea, y lo estamos haciendo desde un punto de vista humano, exclusivamente humano, como tú, nombre y apellidos que tienes, y ya está, pues muy probablemente el gigante te va a dar un par de sopapos y va a acabar contigo inmediatamente. Pero si tú eres capaz de decir, amigo, ¿quién es mi Señor? ¿A quién he entregado mi vida? ¿Quién está detrás? ¿Vale? Entonces, si tú eres capaz de afirmar que realmente la guerra no es tuya, sino que la guerra es del Señor, entonces estás cambiando un escenario y es el único lugar donde tú puedes vencer. Y es el único lugar donde nosotros como iglesia, que lo que yo estoy poniendo hoy como título es que Amistad es una iglesia que acepta los retos. Es el único lugar donde nosotros podemos realmente tener éxito en todas las circunstancias y en todas las condiciones. Realmente necesitamos cambiar el escenario. Realmente, si tú, por ejemplo, te estás acostando con tu novio o con tu novia, o estás teniendo otras relaciones que sabes que no vamos a explicar aquí, ahora que no es nuestro propósito, realmente tú puedes llegar a decir, es que no puedo romper esta relación adictiva, hay relaciones adictivas, ¿no? Esta relación de dependencia, no puedo. Bueno, claro, pero ¿sabes qué te digo? ¿Por qué no empiezas a mirarlo desde el punto de vista espiritual? ¿Qué tal si empiezas a considerarlo desde un punto de vista espiritual? ¿Qué tal si empiezas a decir, oye, pues los escuadrones del Dios viviente? Porque yo os aseguro una cosa, para Saúl y para el ejército que había allí en primer lugar, cuando estaba Goliat allí delante, seguramente era muy difícil entender el significado espiritual de eso, ¿verdad? Tienes un enemigo que dice ahí, que mide 3 metros, que lleva como una cota de malla que pesa 75 kilos, que es más de lo que pesan muchas personas. Y luego que la punta de su lanza pesa 10 kilos, y tú ves eso y dices, no se te ocurre que estamos en una cuestión espiritual, no se te ocurre que estamos en un mundo espiritual. Tú ves ahí a alguien que lo que quiere es acabar contigo y se acabó. Pero la única manera que había de vencer esta situación era cambiar esas reglas, y era cambiar y era reconocer. Y es lo que pudo hacer David en esta situación. Entonces, ¿quién es este filisteo incircunciso? Me gusta, dicho sea de paso, como nunca se habla de estas cosas, pues yo voy a... Dice, eso de filisteo incircunciso. Me gusta, sabes que los israelitas
antes de venir Jesús, antes de venir el Espíritu Santo, de ser derramado sobre aquellos que creían en Jesús, dependían mucho de cosas externas, de cosas que se veían, pues de ropa, de vestimenta sacerdotal, dependían de colores, de cosas de estas, ¿no? Y me gusta esto de filisteo incircunciso porque la circuncisión es algo que todos los hombres israelitas, cada vez que iban al baño, tenían un testimonio de que pertenecían a otro Dios, de que pertenecían a otro Señor. Y lo tenían en su intimidad, ¿vale? Es decir, no tanto que se pusieran, vamos a suponer, una camisa amarilla o una camisa roja, sino que cada vez lo tenían delante, cada vez que iban al baño lo tenían delante los israelitas. Y yo pienso, mira, ¿cómo hace Dios las cosas? ¿Verdad? Es decir, que es algo, ellos tenían que saberlo permanentemente. Sin embargo, Saúl y sus hombres no estaban sobre ello. También quería mirar un par de cosas. Cuando está entrando David aquí, y ya sabéis la historia que Saúl le dijo, bueno, pues trae tus... ven aquí que te voy a poner una vestimenta de guerrero, una vestimenta de militar y tal, y David no podía con la ropa, simplemente. He echado cuentas y se cree que David podría tener 17 o 18 años en este pasaje. 17 o 18 años. Bienvenidos, Ignition, iLight, iShine, bienvenidos. Porque realmente, fijaos, David fue coronado rey de Judá con 30 años. Y se cree que él, aquí en este pasaje, él no estaba en el ejército, evidentemente. Luego, las cuentas que echan algunos estudiosos es que podría tener 17, 18 años. Increíble. Increíble, ¿vale? Y David cuando estaba luchando, cuando fue a luchar contra Goliat, algo que a mí me llama muchísimo la atención es que el hombre fue, David, o el chico, el jovencito, fue con lo que tenía. Y cuando aquí dice en Goliat, hay un versículo aquí que dice, no me acuerdo el versículo, está aquí en este pasaje, está diciendo, es que yo soy un perro para que vengas a mí. ¿Dónde está el versículo del perro? Lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio. No lo he marcado, pero bueno, está aquí, está diciendo Goliat, es que yo soy un perro para que tú vengas contra mí. Y he recordado algo que en inglés existe 43. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y he recordado que en inglés existe la palabra underdog. Todavía tengo unos minutos. He recordado que en inglés existe la palabra underdog. Que a poco que uno piense ahí, dice, pues, bajo el perro. ¿Vale? Así desde el punto de vista etimológico, sintáctico, pues, es que soy un perro que vienes contra mí. Y está tratándolo, a David lo está despreciando, lo está menospreciando, está diciendo, mira, y está viniendo a decir, yo soy el dog y tú eres el underdog. Sin embargo, David tenía claras las cosas. Él sabía que no podía enfrentarse a Goliat con sus mismas armas. Es decir, si cualquiera de nosotros, en nuestro Goliat particular, en nuestras bolsas de enemigos particulares que tenemos en nuestra propia vida, que nos dicen, te voy a destrozar, y nos lo dicen una vez, aquí dice 40 días, pero nos lo dicen una vez, otra vez,
no vas a poder. Nunca vas a poder salir de esta relación. Nunca vas a poder conseguir este trabajo. Nunca vas a sanar, porque mira, todos los demás se curan y tú te vas a morir en la miseria, ahí. ¿Sabes? Cuando en este Goliat que pueda haber en nuestra vida, nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios para luchar contra él. Porque si, igual que hizo David, Goliat estaba esperando que David o que alguien fuera a luchar con sus mismas armas, con su escudito pequeñito, su espada pequeñita, con lo que fuera. Pero David recibió esa capacidad, esa sabiduría para luchar con aquello que él sí conocía, con una honda, muy sencillo, con una honda y con piedras. Y mientras los demás estaban atemorizados, la palabra de Dios dice que David corrió y se fue a por el gigante, ¿vale? Luego, la manera de luchar contra nuestros problemas interiores probablemente no es continuar a fecha de hoy paralizados por el miedo y atemorizados porque vete a saber por qué, sino que está en reconocer digamos, el nuevo escenario en el que estamos, que es un escenario realmente espiritual para aquellos que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y correr hacia adelante y luchar con aquello que tenemos nosotros, ¿vale? Tantas veces yo he dicho a tantas personas que yo creo que la Biblia es como ¿cómo lo diría yo? Cuando tú vas al médico y te tuerces un tobillo, pues, hombre, igual te manda una aspirina para la cabeza, a lo mejor sí, yo no lo sé, pero a lo mejor te manda algo específico para el tobillo, y si te duele el estómago, pues a lo mejor te manda algo que te ayuda con tu dolor de estómago, y si no duermes por las noches, pues igual te manda algo que te ayuda a dormir por las noches. Y toda la Biblia es palabra de Dios, y toda la Biblia sirve, y toda la Biblia es eficaz, pero probablemente podemos buscar en la Biblia pasajes que nos ayudan en nuestra situación particular, la que tenemos en este momento, la que sea. Que puede ser, a lo mejor estamos como en una moto y todo es maravilloso, pero puede ser, a lo mejor es tristeza, o a lo mejor es amargura, o a lo mejor es, yo qué sé, cosas, o simplemente necesidad de sabiduría. ¿Debería yo buscar ese trabajo o debería buscar aquel otro trabajo? Y buscar en la Biblia y hacer la Biblia carne en nosotros, y hacer la Biblia realidad, y hacer la Biblia algo parte de nosotros para nuestra situación concreta, para lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos en ese momento determinado. Entonces, David, algunas cosas que vemos es que David cambió la perspectiva, ¿vale? Donde los demás veían una amenaza, una gran amenaza, David veía una oportunidad. También convicciones. David tenía convicciones. Él creía que la batalla tenía que librarse en un campo diferente al que estaban anteriormente los israelitas. David también reconoció que Goliat estaba realmente amenazando al Dios de Israel. Y David se dio cuenta de que de alguna forma, Dios quería intervenir en esa situación. También la experiencia. Hay una cosa, cuando David dice que él luchó contra el león y contra el oso, cuando robaban las ovejas, es decir, David era pastor y él estaba a cargo de los rebaños de su padre, hijo menor, todo esto, los mayores en la guerra. Y dice, bueno, es que cuando un oso arrebataban una oveja, yo iba detrás de él y lo mataba, ¿vale? Entonces, David
tenía una preparación. Él no había matado a ningún Goliat anteriormente en su vida, pero tenía una preparación. ¿Sabes que dicen que una de las mejores cosas para una persona es ser capaz de hacer promesas y cumplirlas? Una de las cosas que mejor favorecen desde el punto de vista humano la autoestima, pero también desde el punto de vista de Dios, es algo que favorece el crecimiento, el desarrollo de cada uno. ¿Qué puede ser hacer una promesa y cumplirla? Para un estudiante podría ser, pongo toda la carne en el asador para sacar mi curso adelante y cumplirlo. No las intenciones que quedan diferidas, ¿no? Para una persona que tiene, yo qué sé, que sabe que le sienta mal, como ahora, por ejemplo, el gluten, ¿no? Esto que pues da problemas a personas, y dices, es que me encanta el pan, me encanta la magdalena, me encantan las galletas, todo, pues puede ser hacer una promesa y cumplirla, puede ser, mira, esto perjudica mi salud, pues adiós pan, adiós magdalenas, adiós. O lo compro de forma adecuada, de lo que ya me garantizan que no tiene gluten, ¿vale? Hacer promesas y cumplirlas. Y eso es, de alguna forma, es equivalente a lo que David lo que había hecho con arrebatando la presa de la boca de las fieras que querían comerse las ovejas o lo que sea. Entonces, es tan importante. Yo estoy convencido de que hay personas aquí en distinto grado, indudablemente, un grupo grande siempre tiene de todo, pero que de alguna forma se sienten, como sin voluntad, ¿no? Como si, soy llevado por la vida tantas veces, ¿no? Eso que también puede entrar en temas de maltrato, ¿no? Personas que de alguna forma creen que no tienen suficiente valor para relacionarse con una persona a un nivel de tú a tú con otra persona, entonces se hacen dependientes y otro puede ser el que abusa de esa persona, ¿no? Pero si nosotros encajamos que la obra es de Dios, encajamos en la actuación del Espíritu Santo, encajamos el valor personal, te das cuenta de que puedes tomar tu decisión y dices que me sienta mal el alcohol, que no puedo tomarme una copa sin tomarme la siguiente 14, pues no me tomo la primera. Eso es hacer promesas y cumplirlas también. Por su propio temor, Saúl se paralizó para el liderazgo. David se liberó del miedo y cuando derrotó al gigante, el ejército se unió a él contra los filisteos. Esta iglesia tiene también la decisión de aceptar los retos, ¿vale? No ya porque hayan quedado bolsas de enemigos dentro de del campo de actuación, sino porque realmente hay tanto que conquistar que el tema de que se nos ponga el Goliat al lado y nos diga Madrid no te pertenece a ti, por ejemplo, o este barrio no te pertenece a ti, acércate a mí que yo voy a acabar contigo. Eso no es algo que a nosotros sea capaz de detenernos. Y en este plan, en esta situación que estamos ahora, vamos a seguir adelante con el tema de las 2 reuniones y buscando cada vez más qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, como personas y también como iglesia.